Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Este lunes, fresco lunes, como ya hacía falta, ¿verdad? Que se note que estamos en invierno, porque pareciera que no, ya nos extrañamos esas diciembres y esas navidades blancas, pero bueno. Mi nombre es Guillermo Soria y vamos a estar aquí la próxima hora seguimos platicando el tema de la resolución miscelánea fiscal, de los cambios del 2026 y cuestiones que nos van a afectar como contribuyentes. Y como contribuyentes, pues hablamos principalmente de empresas, pero en general nos pueden afectar como cualquier contribuyente. Entonces, mucho gusto, muchas gracias por estarme aquí escuchando y quiero retomar este tema que ya empezamos la semana pasada. Quiero insistir en dejar bien claro que el SAT no está creando nuevos impuestos hasta cierto punto. A lo mejor son los mismos impuestos, pero aplicados de una manera más dura, más estricta. En el caso del IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, pues sí se fue a nuevos productos, les está poniendo el mismo impuesto. Entonces, pues en ese sentido sí podríamos decir que hay nuevos impuestos, porque hay productos que no tenían impuesto y que ahora tienen impuesto. Son los menos, pero sí existen, ¿verdad? Lo que sí tenemos que estar bien seguros es que el SAT está haciendo un cambio o está avisando que planea hacer un cambio muy fuerte en la manera en que fiscaliza. Nos está preparando, nos está quizás asustando. Esperemos, que dice por ahí el dicho, perro que ladra no muerde, pero con el caso del SAT no creo, porque ya ha venido haciendo todos estos cambios y se ha venido preparando con los años anteriores. Yo sí quiero dejar muy claro que en realidad casi todo lo que el SAT nos está diciendo que va a aplicar ya estaba en la ley. No son cambios así como que son nuevas cosas o nuevas reglas, sencillamente está poniendo, como dirían por ahí, los puntos sobre la I de lo que va a hacer. Por ahí hay rumores de que ya está empezando a contratar personal para algunas cuestiones, como ahorita lo vamos a ver más adelante, que es la verificación de domicilios, algunas revisiones que nos va a estar haciendo en donde va a llegar y el auditor va a revisar que nosotros estemos realizando actividades reales, ¿no? Entonces, lo que planea el SAT, con esto les digo todo, es tener un incremento en su recaudación fiscal de un 10%. Cuando hablamos de los billones de pesos que recauda el SAT de manera anual, un 10%, pues es demasiado, sobre todo cuando la economía del país pues no ha crecido ni siquiera el 1%. Entonces, ¿cómo podemos explicar que si la economía del país no creció un 1%, la recaudación va a crecer un 10%? Es aquí en donde pues sí nos preocupa, ¿verdad? Sobre todo porque en todo esto que está anunciando y que está preparando el SAT, no viene ningún programa de nuevos contribuyentes. Y lo que hemos visto, si ustedes ven las estadísticas, por ejemplo, del IMSS, las estadísticas del SAT, es que cada vez hay menos patrones, hay menos empleos formales, hay muchos contribuyentes que se están dando de baja o que se están desapareciendo, que están como no localizados. Entonces, aquí la pregunta, o se los dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo es posible que con menos contribuyentes, con menos empresas,
se incremente la recaudación en un 10% más. ¿Qué te está avisando el SAT con eso? Porque eso ya está en el presupuesto. O sea, ellos ya, ese dinero que van a cobrar, ya se lo están gastando y ya está presupuestado para gastárselo. O sea, es un hecho de que lo necesitan. ¿Qué tienen que hacer? Pues apretar en la cobranza. Entonces aquí es donde nos está diciendo el SAT: voy a endurecer las medidas de recaudación fiscal. Aparte nos están asustando con el hecho de que están reforzando todas las medidas que pueden ser, que podrían tener una consecuencia penal. Los delitos fiscales se están endureciendo. Nos está diciendo el SAT que va a ir mucho sobre eso. Entonces, pues me preocupo, no me preocupo. Ya tengo varios programas diciéndoles que la principal cambio que está haciendo el SAT, pues es decirnos ahora que de entrada todas nuestras facturas para el SAT son falsas, a menos que nosotros demostremos la materialidad. Y durante todo el año yo creo voy a estar hablando del tema de la materialidad, porque la materialidad es lo que nos va a defender ante el SAT. ¿Y la materialidad qué es? Pues demostrar que esas actividades son reales. Para eso nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahorita en muchos detalles. Les decía el programa pasado, tenemos que empezar a trabajar en mis actividades. Estoy bien registrado en el SAT, mis códigos de productos están bien clasificados, los productos y servicios que yo vendo, la clave que yo utilizo para la unidad de medida, por ejemplo, para la descripción del producto que estoy poniendo. Tengo manera de comprobar que lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces, pues por ahí va la cosa. Entonces, si nos vamos un poquito a esto, les decía que el SAT, déjenme ver si traigo aquí los números, donde quiere incrementar en un 10%, por aquí traía yo esos datos, déjenme ver, la recaudación para este año. Híjole, traía cuántos billones son los que ingresos recaudados por ISR, IVA y IEPS. Imagínense, estamos hablando de miles de millones, ¿verdad? Entonces dice que son 2.859 billones en el 2025 lo que se recaudó de ISR. Del IVA fueron 1.463 y de IEPS 713. Pero fíjense, de 2.859 millones se quiere ir a 3.070. De 1.463 de IVA se quiere ir a 1.589. Estamos hablando de millones o billones, ¿verdad? Y de IEPS de 713 a 761. Es decir, de 5.036 millones se quiere ir a 5.420. Si se fijan, estamos hablando prácticamente del 10% de incremento en los ingresos por cuestiones, es el 9.59, que son 891.667 millones de pesos los que quiere incrementar el SAT en su recaudación. Y es bien importante entender estos números, aunque son números que ni nos imaginamos, ¿verdad? Son miles, o sea, literalmente millones de millones, ¿verdad? No los imaginamos, pero pues es importante, porque al final de cuentas lo pagamos todos los mexicanos. Y cuando hablo de todos, les decía yo, del asalariado que paga impuestos por recibir una nómina, del empresario pequeño que está en reciclo y que paga muy poquito de impuestos pero paga mucho de IVA, o de la empresa que paga ISR, pero también de todos los informales. Al final de cuentas tú dices, yo ni siquiera estoy dado de alta en el SAT, yo no pago impuestos. Pues mentira, porque cada vez que vamos a la tienda y compramos algo que lleve IVA, estamos pagando impuestos. O sea, acuérdense que el impuesto lo paga, son dos principales impuestos. Bueno, en México son tres principales impuestos. El ISR, que se paga por ganar, porque aumente mi patrimonio, yo gané, recibí un ingreso, pago ISR. El IVA, que lo pago por gastar. Qué irónico son nuestros impuestos, ¿verdad? O sea, pago impuesto por ganar, pero también pago impuesto por gastar. Ok. Y luego tenemos el impuesto especial sobre productos y servicios. Es un impuesto, como su nombre lo dice, especial sobre productos que el SAT dice que generan problemas para la sociedad,
o que le van a ayudar al gobierno a atender los servicios que se generan por utilizar esos productos, como por ejemplo la gasolina, es el principal fuente de IEPS, la gasolina, impuesto especial sobre productos y servicios, y en teoría dicen, pues es que yo cobro impuesto por la gasolina, porque la gasolina hace que se muevan los carros, y los carros necesitan calles, generan contaminación, se genera accidentes, se generan muchas cosas, entonces cobro un impuesto especial por consumir gasolina, en teoría, para que lo que se recaude de ese impuesto se destine a lo que produce el uso de los vehículos en el país. Eso sería lo correcto, porque así como el IEPS, también existe el impuesto al tabaco, que se incrementaron los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas, tuvieron un incremento del 100-200%. ¿Por qué? Porque en la mente del SAT y de nuestros legisladores dicen que que el que fuma se va a enfermar, y como se va a enfermar, pues le va a costar al gobierno, entonces le tengo que cobrar muchos impuestos para poderlo atender, o para desalentarlo a que siga consumiendo esos productos. Eso es lo que buscan al subir ese impuesto tan alto, ese impuesto especial sobre algunos productos, desalentar el consumo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y fíjense lo irónico de toda esta reforma. Dijeron que los juegos violentos generan violencia. Entonces, si tú utilizas, ya ves que ahora los juegos para PlayStation, Nintendo, todo eso, Internet inclusive, tienen clasificaciones. Entonces los legisladores dijeron, es que si consumes un juego violento, pues vas a ser violento tú, y eso va a generar problemas. Entonces, para desincentivar o que la gente no consuma eso, dijeron vamos a poner el IEPS. Hubo muchas protestas, al final el 31 de diciembre salió un decreto, lo absurdo de lo absurdo, que dice, como ya no pudieron cancelar ese impuesto que ahora se está en la ley, cobrar un impuesto por los juegos violentos, sacan un decreto que dicen, va a haber un subsidio un beneficio, un incentivo fiscal contra ese impuesto por el 100% del impuesto. O sea, nomás en México pasa, insisto, creo un impuesto y después le genero una ayuda a ese impuesto por el 100% y mato ese impuesto. Pero ojo, a lo mejor no voy a cobrar el impuesto, pero quedaron todas las reglas de lo que tengo que hacer, tengo que calcular ese impuesto, y después de calcularle ese impuesto, pues le voy a poner el subsidio del 100%, no voy a pagar nada. Pero si no presento la declaración de esos impuestos, aunque sean ceros, me pueden multar, ¿sí? O tengo que realizar actividades como registrar mis actividades, como cuando yo me doy de alta en el SAT, que yo vendo juegos violentos, porque si no lo hago me pueden multar. Entonces se puso ese beneficio, ese subsidio, esa ayuda del 100% sobre el impuesto, pero no se quitaron las reglas que tengo que seguir por vender ese tipo de juegos. Entonces, híjole, pues es un problema, ¿no? Ahora, otro problema es que dicen, bueno, esto ya lo veo yo como ciudadano, que de dónde va a salir también ese dinero que no tenemos. Bueno, pues el 14.47% va a venir de un incremento de deuda. Quiere decir que el gobierno va a tener un aumento en la deuda del país, que el 14% del presupuesto del país para este 2026 va a ser deuda. Ahí se lo dejo de tarea mientras vamos a una pausa comercial. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México.
Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, gracias a quienes me están escuchando aquí a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, pero también a quienes me siguen a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook, que es la que por lo menos mi generación escucha. Yo sé que muchos no siguen tanto y se van más por el X, el Instagram, pero pues ahora estar a la moda o estar bien en Insta o inclusive por YouTube, ¿no? Estos programas también después se graban y se quedan guardados y se comparten a través de YouTube para que si hay alguna pregunta pues la puedan ver por ahí. Les decía, y fíjense, nada más quiero hacer una aclaración porque ahorita en la pausa aquí me alcancé a ver un mensaje. Me quedé con el tema de que el gobierno espera tener más ingresos, ¿sí? Exactamente espera tener, estaba yo aquí sacando cuentas, en el presupuesto de ingresos de la Federación, que es todo lo que va a cobrar el dinero por todos los conceptos que son impuestos, cuotas, aportaciones de seguridad social, que es lo del IMSS, el ISSSTE y todo eso, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes de la nación, etcétera, etcétera. En el 2025 presupuestó 9,302 millones. En el 2026 estamos hablando de 10,193. Entonces con esto estamos hablando que son 891,668 millones más. 891,668 millones más. Pero de ahí, por cuestión de impuestos, nada más son, la diferencia, nada más son 500 más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a salir la otra parte? Pues son porque también se están incrementando lo que se va a endeudar. El año pasado el país se endeudó por 1,246 millones y ahora es 1,472 millones. Por aquellos de los que dicen que este gobierno no se endeuda, ¿verdad? O que estas administraciones no se endeudan. Claro que se endeudan. De hecho, la semana pasada se solicitó el primer préstamo, ¿verdad? Por el gobierno federal, que porque el tipo de cambio ahorita está bien barato, hay que endeudarse en dólares porque está barato y que la tasa y que no sé qué, pero yo diría al revés, ¿verdad? Porque voy a deber dólares y los voy a convertir en pesos y me van a dar menos pesos, pero bueno, son puntos de vista financieros, tienen sus pros, tienen sus contras, no vamos a tocar ese tema. Pero entonces lo que les decía es que el 14.47% del presupuesto viene de deuda y el 85.53% del presupuesto viene de ingresos que va a recabar el gobierno federal. De esos, estábamos viendo que de esos son, le estoy diciendo, 10,193 millones. De esos, 5,420 vienen de impuestos que pagamos todos nosotros como mexicanos. No son porque el gobierno vendió bienes, cobró derechos por uso de instalaciones, como por ejemplo los puertos marítimos. Sí supieron que este año el gobierno aumentó lo que pagamos cuando entra un turista a México, lo que se aumentó eso, inclusive aumentó cuando un menor sale del país, también se paga un permiso cuando son menores y que viajan solos y demás, también aumentó ese permiso. Entonces, pues sí es interesante porque pues sí nos va a pegar dos cosas. Primero, mayor impuestos para quienes pagamos impuestos y mayor deuda para el país, lo que genera, pues ya sabemos, ¿no? Que estamos
empeñando el futuro de nuestro país. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso. Otro tema muy importante que está aquí dentro de la resolución miscelánea, pues son que aumenta la tasa de recargos por mora y prórroga, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos atrasamos en los impuestos, pagamos un recargo. Dice, tratándose de pago a plazos en parcialidades, aumentó, bueno, ahí tenemos dos, ¿verdad? Teníamos uno que era el 0.98 sobre saldos insolutos cuando son pagos en plazos, aumentó al 2.07. Eso pues nos impacta porque a veces las empresas piden plazos en algunos impuestos que se pueden pagar, entonces aumentó eso, ¿no? Plazos en parcialidades de hasta 12 meses se fue a 1.42 cuando era 1.26. El de 12 meses a 24 es el 1.63% mensual, multiplíquenlo por 12, o sea, nos cobra más el SAT que un banco. Se me hace un poco injusto, ¿no? Porque si yo soy un empresario y no tengo para pagar impuestos porque bajaron las ventas, porque tuve que invertir, porque invertí a lo mejor, fíjense, un error muy, muy común de los empresarios es que con las utilidades a veces tenemos que invertir en la empresa, tenemos que comprar equipo nuevo, tenemos que comprar materia prima porque viene un proyecto, y entonces las utilidades, me gané 10,000 pesos, me gané 100,000 pesos en el mes, pero nosotros tenemos que pensar, de esos 100,000 pesos que me gané en el mes, 30,000 son del SAT, porque es el impuesto, el ISR, el 30%, lo tengo que separar, entonces en realidad me quedan 70,000 pesos, pero esos 30,000 pesos los voy a pagar hasta el siguiente mes, ¿sí? O el siguiente año, no sé, dependiendo del régimen en el que tributamos. Pero tú tienes 100,000 pesos ahorita en la bolsa y resulta que te llega un pedido nuevo y tienes que comprar materia prima, maquinaria, etcétera, pues agarra esos 100,000 pesos para que el negocio funcione. Entonces a la hora que llegan a pagar los impuestos dices, en la torre me gasté el dinero de los impuestos, pero no me lo gasté yo, se invirtió en el negocio para que creciera y a lo mejor el siguiente año me va a dar mayor utilidad. Entonces el SAT sí me da una posibilidad de pagar esos impuestos en partes. Mientras no sea una retención, es decir, el ISR lo puedo pagar en abonos, lo que le retengo a mis empleados por salarios, al contador de honorarios, al que me renta local, eso no lo puedo pagar en parcialidades, pero lo mío sí. Entonces el SAT me dice, pues tú tienes chance de pagarlo en parcialidades, vamos a suponer que nos vamos a 12 parcialidades, entonces estamos hablando del 1.42 por 12, quiere decir que el SAT me va a cobrar el 17% de impuesto mensual por pagar en parcialidades, siempre y cuando yo le avise y voy a pagar en parcialidades. Pero dices, oye, SAT, no seas gacho, pues si tú no eres un banco, ¿por qué me cobras una tasa más alta? Ahorita los bancos en promedio andan entre el 12, 13%, al 15%, o puede ser que hasta el 17% en los créditos de capital de trabajo para negocios. ¿Por qué el SAT me cobra esas tasas tan altas? En lugar de apoyarme, decir, órale, pues invertiste en tu negocio, vas a comprar capital de trabajo, vas a comprar productos, no vas a pagar nómina, rentas, etcétera, pues te doy chance de que me pagues en pagos, ¿no? Ahorita sale muy caro pagar en pagos, porque es los recargos más la actualización que es la inflación, que fue otro el 3.59%, pues o 69%, entonces imagínense, pues estamos hablando casi más del 20% lo que me cuesta no pagarle en tiempo al SAT. Entonces, ojo con eso, esto viene ahí en la miscelánea. Ahora, si los recargos por mora normal, es decir, yo tengo que pagar los impuestos el día 17 o el 18, tenemos unos días extra según nuestra fecha de nacimiento o fecha de creación de la empresa. Si me retraso y pago retardos por retrasarme, por pagarlos después, la tasa quedó en el 2.07. Estamos hablando que 2.07 por 12 meses, estamos hablando del 24.84%, más la inflación, que es otro 3 y algo, estamos hablando de 28-29% lo que me cuesta atrasarme en el SAT. Entonces, ojo con eso de que de repente, híjole, no alcanzo a pagar los impuestos de este mes, no le hace, pues son los recargos, pues sí, pero a veces sale más barato pedirle prestado al banco o a otro lado que pagarle los recargos al SAT, porque la verdad están muy altos, e insisto, oye SAT,
pues apóyanos, somos empresarios y estamos generando empleo, estamos generando que las empresas se mantengan a flote, y si todavía me cobras estas tasas tan altas, pues estamos fregados todos ustedes, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque sí, pues nos afecta en la bolsa de los empresarios. Hay algunos estímulos para el biodiesel y demás, eso me lo voy a brincar. Para el autotransporte, las empresas que tienen autotransporte también tienen ahí por ahí algunos estímulos. La tasa de ICR por la retención de intereses también tuvo un cambio. Esta tasa, fíjense que cuando nosotros ganamos intereses, si nosotros somos ahorradores y yo tengo mi inversión, tengo mi dinero en una cuenta que me paga intereses, al final de cuentas estoy ganando, tengo un ingreso y los intereses pagan impuestos. Pero cuando me retiene el banco, como la retención es provisional, todavía no sé si al final del año cuánto voy a ganar. La retención, el SAT les dice a los bancos, no le retengas sobre los intereses que le pagaste, reténle sobre la inversión. Entonces aquí hay mucha inconformidad porque la tasa que se aplica sobre la inversión, ¿verdad? Entonces, aquí dice que la tasa establecida es del 0.9% sobre el monto de la inversión. Entonces, pues sí está ahí medio difícil porque pues no me pagan, no me retienen sobre lo que invierto, sino sobre lo que tengo ahorrado. Ahora, si yo tengo menos de 206,000 pesos, son lo que tengo ahorrado, entonces no voy a pagar no me van a hacer esta retención. Ahora, es una retención, al final de cuentas en la declaración anual yo puedo optar por presentar mi declaración y me puede quedar a favor ese impuesto, entonces tampoco nos cortemos las venas, pero pues sí, me ha tocado ver casos en donde la retención es tan alta que los intereses se pierden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Está algunos de los agapes agropecuarios que tienen una exención por 900,000 pesos, eso también vamos a brincarnos un poquito. Está la situación de las plataformas electrónicas. Este capítulo está interesante, ¿eh? Dice, el SAT tuvo una modificación en el Código Fiscal, el artículo 30 para ser exactos, en donde ahora el SAT va a tener la facultad de acceso en línea en tiempo real a los registros de operaciones a través de las plataformas digitales a partir del 1 de abril del 2026. Nos están dando chance de eso, ¿verdad? A partir del 1 de abril del 2026. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? El SAT va a querer saber cuánto gastas en plataformas electrónicas, cuánto gastamos como ciudadanos, y lo dicen que el SAT no es Big Brother, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos como ciudadanos en Amazon, en Mercado Libre, en todas esas plataformas? ¿Para qué? Ojo, para buscar discrepancias, para decir, oye, ¿cómo es posible que tú en plataformas electrónicas gastaste 20,000 pesos o 50,000 pesos en un mes, pero resulta que ganas el mínimo, o peor aún, resulta que ni ingresos tienes? Entonces, si no tienes ingresos, ¿por qué estás gastando tanto en plataformas electrónicas? Ojo por ahí, porque pues sí vamos a tener ese problema, porque pues el SAT este año, aparte de la materialidad, viene la otra parte que son las discrepancias fiscales, es decir, cómo le estás haciendo para obtener los recursos de lo que estás gastando. Ojo con eso, ¿verdad? Yo le decía a un contribuyente la otra vez que se dio de alta, le decía, pues es que yo tengo mis ingresos, pues están en Estados Unidos, en El Paso, allá inclusive declaro en El Paso y todo, pero tengo a mis hijos en escuela aquí en México, tengo un crédito hipotecario aquí en México, tengo tarjeta de crédito mexicana, porque hubo un tiempo en que era muy fácil que los bancos te decían, me acuerdo hasta de esas campañas que hacían, no te preocupes, si tú no puedes demostrar ingresos en México, con que nos demuestres ingresos en Estados Unidos, te damos una tarjeta de crédito mexicana. Ahorita eso es un problema, porque entonces el SAT va a decir, oye, ¿cómo es posible que tienes una tarjeta de crédito mexicana, pero no tienes ingresos en México? Entonces, en automático, eso es una discrepancia fiscal que lo que va a hacer el SAT, y recuerden, todos los depósitos en efectivo en las tarjetas de crédito, automáticamente el SAT los convierte en ingresos fiscales.
Ojo con eso, estés o no estés dado de alta en el SAT. Si tú depositas en efectivo en una tarjeta de crédito, se convierte en un ingreso fiscal. Aquí el tip es siempre, de los siempre, tus pagos de tarjeta de crédito, hazlos desde otra tarjeta cuenta de débito, una cuenta bancaria, nunca en efectivo. Pero bueno, vamos a pausa y después seguimos hablando de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común, la principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF, te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo van? ¿Ya se asustaron? No, todavía no. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos aquí tratando los temas de la resolución miscelánea fiscal. Algunos cambios que hay en cuanto al SAT, algunos cambios que hay en cuanto a las reglas de operación de fiscales para los contribuyentes y demás. Estamos preparados, realmente son a fondo, nos van a afectar. En algunos casos pues se los voy a dejar a su criterio, en otros casos pues los vamos a ir platicando. Los vamos a ir viendo a ver cómo nos podemos prevenir para todo esto. Entonces, estaba hablando antes de irnos a una pausa de las plataformas electrónicas donde dice el SAT que ahora va a poder tener acceso. Y fíjense, el SAT dice, y de hecho sacó una nota informativa, así le llama tarjeta informativa, dice: es totalmente falso que este cambio al marco jurídico fiscal aprobado en la Cámara de Diputados tenga fines de espionaje digital o se trate de una ley espía para vigilar a los usuarios de plataformas que ofrecen servicios digitales. La reforma establece que el artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en línea y en tiempo real únicamente de la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que obren en sus sistemas o registros. Esta modificación está enfocada solamente en la información fiscal de las plataformas en materia de IVA, con el objeto de hacer más eficiente la recaudación y en este sector combatir la evasión de impuestos. En ningún momento se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos incluyen fines de vigilancia de las personas, como se quiera hacer creer. Pues no sé, ¿verdad? Pero ahí dice que tienen acceso en tiempo real para saber cuánto están comprando o cuánto están cobrando las plataformas, cuánto le están vendiendo a sus clientes, ¿verdad?
ellos dicen que es para que quien vende algo en la plataforma pues pueda declarar y saber que está declarando ese ingreso y está pagando ese IVA de los productos que vendieron en las plataformas, que no van a estar viendo a quién le vendieron. Yo les diría, ¿ustedes le creen? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero lo cierto es, y me consta, sí he tenido clientes que declaran sus ingresos y me mandan la contabilidad y me mandan lo que venden físicamente en la tienda y sus ventas, y luego de repente, oye, ¿y estos depósitos? Es lo que vendí por internet. Y luego, ¿y la factura? No, pues no hice factura porque lo vendí por internet, pero aquí está el depósito. Pues sí, pero ya Amazon me cobró una comisión y me hizo una retención. Pues sí, pero eso no es un impuesto definitivo. O sea, te retuvo para que tú lo declares y compenses lo que te retuvo, porque tú tienes una actividad empresarial. Entonces sí me ha pasado en la práctica que tengo clientes que piensan que porque ya me retuvo la plataforma un impuesto, yo ya no tengo que pagar nada, y estamos equivocados. Sí hay una facilidad donde te dice, si tú no eres contribuyente, si vas a hacer una venta esporádica, te voy a hacer una retención que es mucho mayor, y esa es definitiva. Pero si tú estás registrado en el SAT, entonces te voy a hacer una retención menor, pero es una retención, ¿verdad?, a cuenta de tus impuestos. Entonces hay que estar muy pendientes ahí, porque luego nos vamos con la finta, no declaramos esos ingresos, y bueno, pues aquí ya nos está diciendo el SAT que sí va a estar muy pendiente. Y luego fíjense, los residentes, sobre todo los residentes en el extranjero, porque hay muchas empresas americanas y chinas y demás que venden a través de las plataformas electrónicas en México, pero aquí dice pues que nos tienen que cobrar IVA, ¿no? Retener a las personas morales que enajenen bienes, presten servicio o otorguen el uso o goce temporal de bienes, el IVA, en un 50% de IVA si muestran su RFC o el 100% si no acreditan. Es decir, la plataforma electrónica, si es una empresa extranjera, al final de cuentas debe cobrar IVA. Dice, oye, si estás dada de alta, aunque seas extranjera, si estás dada de alta en México, te vas a retener el 50% del IVA. Y si no, el 100% del IVA, ¿no? Retener el 100% del IVA cobrado tratando de residentes en el extranjero sin establecimiento en México. El 100% del IVA tratándose de personas enajenantes de bienes, prestadoras de servicio o que otorgan el uso o goce temporal de bienes cuando depositen los montos de las operaciones en cuentas bancarias en el extranjero. Es decir, si yo le pago a alguien que está la cuenta a través del... Yo no me doy cuenta en dónde está el banco, porque le pago a través de PayPal o a través de la tarjeta de crédito ahí en la plataforma. Pero si ese dinero se va a un banco en el extranjero, la plataforma que yo utilicé para hacer la venta le tiene que retener el 100% del IVA. Entonces, a veces esto decimos, pues, ay, ¿a mí qué? Pero bueno, sí tiene un impacto porque sí va a afectar en cuanto a las empresas, ¿no? Existe un programa de regulación fiscal para personas físicas y morales, con algunas condonaciones de impuestos. Yo ya les he platicado mi historia, tengo mis reservas, porque al final de cuentas, por ejemplo, ahorita ya me pasó con un cliente que el Infonavit en automático le hizo un descuento en lo que debía del Infonavit, pero resulta que en el buró de crédito ya reportó ese descuento y ahora no le pueden dar un crédito porque quedó ahí como con una quita, porque el SAT el Infonavit lo metió en un programa de disminución de adeudos, donde lo que le descontaron fueron los recargos y las actualizaciones y demás, ni siquiera lo que debía, ¿sí? Entonces él al final de cuentas pagó lo que debía, pero le disminuyeron recargos y demás, y entonces pues bueno, hay que tener ahí mucho cuidado. Existe un programa de regulación fiscal para personas físicas y morales, hay que estar pendientes de todas estas reglas, no me voy a meter mucho ahorita, porque pues nos pueden causar ahí algunos otros problemas, ¿verdad? Me voy aquí, medidas cautelares. Ay, híjole, cómo viene duro. Hay muchas infracciones que ahora el SAT dice que son delitos fiscales, que pueden tener cuestiones inclusive hasta de penas de cárcel en algunos casos. Ya ahorita muchos abogados pues están trabajando en decir aguas, porque si el SAT te puede acusar y te puede poner una pena corporal como cárcel, pero está el SAT brincándose algunas de las cuestiones de las leyes penales, ¿verdad? Entonces a lo mejor la defensa no va a ser fiscal, sino va a ser penal, y por ahí va a venir algunas cosas. Sin embargo, platicado yo con un cliente en la mañana,
A lo mejor la defensa de una pena, de una infracción que sea un delito que amerite cárcel, no va a ser en los tribunales fiscales, va a ser en los tribunales penales, y a lo mejor ahí se les va a caer todo estas cuestiones al SAT. Sin embargo, pues el abogado penalista te va a cobrar. Sí, el abogado te va a cobrar, y quién quiere andar pagando ahorita esos costos y esos montos. Por eso mejor hay que prepararnos con tiempos, porque todo esto viene a raíz de la parte de los certificados que van a quedar sin efecto, de las operaciones que van a quedar sin efecto, de las operaciones que amparen cuestiones inexistentes y demás. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto, porque pues por ahí viene mucho, ¿no? Les decía yo que ahorita lo que está haciendo el SAT pues es buscarnos asustarnos, ¿no? Bueno, voy a acelerarle aquí con algunos otros temas. Como les decía en un principio, esta reforma, la resolución miscelánea fiscal, que es lo que me estoy enfocando mucho en eso, no crea los impuestos, no es la que dice este impuesto se debe pagar, pero sí te dice cómo se debe de aplicar las reglas. Por eso es muy importante que debemos de conocer como empresarios que existe esa resolución miscelánea, que es como el reglamento de cómo se debe de aplicar una ley. Muchos contadores se van a ver qué dice la ley. Yo les diría, ¿y qué dice la miscelánea? ¿Sí? Ahora, otra ventaja de la miscelánea es que la miscelánea no te crea obligaciones nuevas. O sea, si algo de la miscelánea te beneficia, lo puedes aplicar. Pero si te perjudica más de lo que dice la ley, no lo puedes aplicar. Esa es una ventaja que tenemos en la miscelánea, ¿verdad? Que nos ayuda, que el objetivo de la miscelánea, o el objeto de la miscelánea es facilitar el cumplimiento de los impuestos, definir los procedimientos que debes de tú como contribuyente o el SAT efectuar, y poner las reglas, ¿no? De hecho, en la miscelánea viene el famoso anexo 20, que es el que habla de todas las reglas para emitir CFDIs, que por cierto, antes de que nos vayamos a pausa, todavía estamos en tiempo, quiero invitarlos a través del municipio. Vamos a dar una plática el día 15 de CFDIs. He detectado en todos estos años, este año mi empresa cumple 30 años, y ha sido, mi empresa es una mezcla entre la parte fiscal, la parte administración y la parte sistemas. Y he detectado que muchos de los problemas fiscales que tenemos en las empresas vienen por cuestiones de que se elaboraron mal las facturas, los CFDIs. En los últimos años el SAT está basando todas sus revisiones, en este año va a basar todas sus revisiones en base a los CFDIs. Entonces, si un CFDI está mal hecho, está mal integrado, está mal la fecha, está mal cancelado, están mal aplicados los pagos, nos van a generar diferencias. Entonces, muchos de los casos, platicando yo aquí con el sector médico, muchos de los problemas, por ejemplo, los médicos es muy normal que contraten a alguna recepcionista, alguna estudiante o algo y la pongan a hacer las facturas. Lo mismo lo hacen en los despachos de abogados o algún constructor, alguien que empezó un negocio y dice, no, pues aquí le voy a pedir a mi sobrina, mi prima, etcétera, que ella me haga las facturas o que él me haga las facturas. Pero ahora resulta que para hacer facturas, pues casi tenemos que tener un diplomado especial, una maestría en facturación, porque son tantas reglas, los códigos de los productos, las medidas, los impuestos, los tiempos, las fechas, son muchas las cosas que tenemos que cuidar. Entonces eso genera muchos problemas fiscales, está generando muchos problemas fiscales, y parte de eso es la materialidad. Entonces por eso vamos a dar esta plática, no tiene ningún costo, va a ser en el municipio. Si se meten a la página de promoción económica del municipio y van a encontrar la liga para que se inscriban, son pocos lugares, es sin ningún costo, pero lo que queremos es ayudar a los contribuyentes a que hagan bien sus cosas. Entonces los invito a que tomen esta plática, se acerquen ahí a promoción económica del municipio, busquen en la página del SAT, si no yo de todas maneras pongo aquí en la página de CONAFI el anuncio, ahí debe de estar, para que se puedan inscribir. Otro de los puntos importantes aquí en la miscelánea, ya no yéndome así por puntos, es el domicilio fiscal. Ahorita el SAT está muy enfocado en el domicilio fiscal, tan así que hubo un cambio en la redacción que dice que las personas físicas con actividades empresariales no pueden utilizar como domicilio fiscal su casa habitación. Y luego empezamos a brincar, oye, espérate, pero yo como contador, pues trabajo en mi casa,
o la que hace pasteles, o el que tiene un taller mecánico, o muchos que utilizan el domicilio fiscal como su casa. Entonces, ya leyendo más a fondo todo, tenemos que aclarar que sí puede ser como domicilio fiscal, siempre y cuando sí lo utilices como domicilio fiscal. ¿A qué viene esto? Es muy común que alguien abre un puesto de hamburguesas o se dedica a alguna actividad económica fuera de su domicilio fiscal, pero tiene registrado su domicilio fiscal como su domicilio donde realiza la actividad económica. Entonces aquí lo que va al SAT es a eso. Tenemos que cuidar que el domicilio fiscal sea realmente el domicilio en donde desarrollamos nuestras actividades, donde nos puede ir a buscar el SAT y nos encuentre. ¿Esto por qué viene? Pues viene por la parte de la materialidad. Una de las cuestiones de la materialidad es que tú tienes que tener las herramientas, el equipo, las instalaciones, el personal adecuado para realizar lo que facturaste. Si tú das un servicio, vendes un producto, el SAT va a ir a revisar que efectivamente tengas esas instalaciones. Entonces, si tú tienes el taller mecánico en un domicilio, pero fiscalmente te registraste en tu casa, no va a poder realizar eso el SAT. Por eso está enfatizando en el domicilio fiscal. Vamos a una pausa y les sigo platicando este punto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Acompáñenme a un CDN del IMEF, en esta ocasión en Monterrey. Como presidente nacional del IMEF, me reuní con el Consejo Directivo Nacional del Instituto. Revisamos temas importantes como avances de la Convención Nacional, la ponencia IMEF, el gran valor de los comités técnicos, entre otros. También, con este consejo, trabajamos en las decisiones para un mejor IMEF y firmamos un convenio con el CFA Society México. Asimismo, nos divertimos, convivimos y reforzamos la amistad entre nosotros. No podría hacer nada sin ustedes. Los represento. Esto es un equipo y vamos a todos trabajar mientras disfrutamos mejorando el mundo. Muchísimas gracias. Esto y más es el IMEF. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el INEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya estás aquí, estamos platicando aquí en el 1300 AM Radio Mexicana de la resolución miscelánea fiscal, de los cambios del SAT para este año, que no son cambios tanto de fondo, sino más bien de forma. Ese es un término que se utiliza mucho en los fiscalistas, ¿no? Fondo y forma.
el fondo es, la ley sigue siendo la misma, los impuestos siguen siendo los mismos, los contribuyentes siguen siendo los mismos, pero la forma es lo que está cambiando. Ahora el SAT está apretándonos más, hay que recaudar 890 y tantos mil millones de pesos adicionales, no trae ningún programa de agregar nuevos contribuyentes, por el contrario, muchas empresas están cerrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los mismos vamos a pagar más. Mi nombre es Guillermo Soria, estás escuchando Solo Negocios Radio, es un gusto estar platicando con ustedes, aquí estoy contestando de repente algunas preguntas, y pues aquí estoy para darle seguimiento en lo que les pueda ayudar. Ya saben, pueden dejar preguntas en la página, pueden dejarme preguntas en la página de CONAFI, ahí ahorita yo estoy transmitiendo el programa también, ahí pueden entrar y ahí pueden darle alguna pregunta que tengan. Si están interesados en el taller gratuito que va a haber este día 15, el taller se tienen que inscribir antes porque son pocos lugares. Creo que ya íbamos al jueves, íbamos como al 60-70% del cupo, entonces pues es interesante. Les decía que uno de los cambios pues es el domicilio fiscal. Sé de antemano que el SAT va a empezar a revisar domicilios fiscales. Viene esa parte del domicilio fiscal, hay que tener mucho cuidado, porque no es que no podamos utilizar el domicilio fiscal como nuestro domicilio particular como nuestro domicilio fiscal. Lo que quiere el SAT es que si utilizas el domicilio particular como domicilio fiscal, realmente estés trabajando ahí, tu negocio esté ahí, que no pongas tu negocio en un lugar y tu domicilio fiscal en otro, porque entonces vas a generar que no se cumpla con la materialidad, porque el SAT te va a ir a revisar y va a decir, oye, tú dices que te dedicas a la carpintería, facturaste que hiciste un mueble o que reparaste un mueble de madera, pero voy a tu casa y en tu casa no veo ni un serrucho o no veo madera. Ah, es que el taller está allá en la otra, en una bodega que me prestaron. Ah, pues entonces tu domicilio fiscal es en la bodega que te prestaron y no aquí. Y aquí empieza a haber un problema porque el SAT, para registrarte tu domicilio fiscal, te pide un comprobante de domicilio. Y luego ahora fíjense, estaba oyendo el otro día a la persona del SAT ahí en la mañanera que decía, no es que escuche las mañaneras, no la tolero, después de un ratito como que se me pone hasta la piel rara, ¿no? Pero bueno, en una nota que sacaron de la mañanera, que decía que les va a pedir a las personas morales para registrar su domicilio un comprobante de domicilio a su nombre. Y yo me quedé, caray, ¿cómo me vas a dar de alta? Porque es para darse de alta, porque decía que luego se daban de alta las empresas y luego su domicilio no era y luego emitían comprobantes falsos, por todo esto de las factureras y demás. Entonces ahora ya saben, con esta administración es justo por pecadores, ¿sí? Decían, para darse de alta primero tienes que traerme un comprobante de domicilio a nombre de la empresa. Caray, pues si apenas me voy a dar de alta, ¿cómo voy y le pido que me den un comprobante de domicilio a mi nombre fiscal si todavía no estoy registrado en el SAT? Entonces ahí me quedé, eso fue la semana pasada. Tenemos que investigar bien, no sé si ahora la compañía de Luz y Fuerza, la CFE, las compañías te van a dar chance, te van a poder facturar sin el, no sé a qué se referían con eso, pero sí me quedé así, el clásico dilema de el huevo o la gallina, ¿verdad? Para darte de alta necesitas un comprobante a tu nombre, pero para que tenga el comprobante a tu nombre necesitas estar dado de alta. Hazle como puedas, ¿verdad? Entonces, pues así son nuestras autoridades, ya saben que siempre todo lo que sea facilitarle a los contribuyentes y a los empresarios su trabajo, eso no se hace, ¿sí? Eso no se hace. Pero bueno, el cambio de residencia fiscal, ojo con eso, aquí es muy común. Si te vas al extranjero, si ya no estás en México, suspéndete. Si ya no vas a trabajar aquí en México, suspéndete, porque si no el SAT te va a seguir considerando residente. Hay mucha gente que arregla su ciudadanía, que ya dice, yo ya me voy al Paso, ya no voy a regresar, lo que sea, suspéndanse, ¿sí? Porque si no el SAT ahí te puede haber multas, después si quieren hacer algún trámite en un futuro no van a poder porque pueden estar bloqueados, ¿verdad? Entonces ojo con ese. El buzón tributario, nos volvieron a dar una prórroga para activar nuestro buzón tributario. Entonces todos tenemos que tener un buzón tributario activo a donde el SAT nos comunique, porque si no entonces esa comunicación es por estrados. ¿Sí saben qué son los estrados? Los estrados es que ahí en la oficina del SAT van a pegar un papel con nuestro nombre y me van a decir que me andan buscando. ¿Saben cuándo me voy a dar cuenta de que ese papel está ahí pegado a mi nombre?
nunca. ¿Por qué? Porque no tengo un buzón tributario, y si el SAT me anda buscando y no me localiza, a lo mejor no pasaba nada, me estaba pidiendo algún comprobante que lo tengo, pero si no me encuentra, pues me va a suspender, va a suspender mis sellos, y por lo tanto mis facturas, mis FDIs, los que yo emití, se van a convertir en comprobantes fiscales falsos, porque no me encontraron. Entonces el SAT me tiene que buscar a través del buzón tributario, ¿eh? En la opinión de cumplimiento va a haber una especie de semáforo fiscal, ya nada más es positivo y negativo. Es muy común que el SAT te llegue un requerimiento con diferencias, y ahorita está haciendo esas diferencias del año 2020, ahorita ya saben, son 5 años para revisarte, y al SAT le encanta revisarte en el cuarto año, 11º mes. Cuando estás en el cuarto año, 11º mes, ya casi a un mes de que se venzan esas diferencias, pum, te llega una invitación y te dice que hay diferencias. Entonces ahorita ya tú tienes que ver si esas diferencias de hace casi 5 años proceden o no proceden, y lo peor es que se activa por 5 años más la revisión. O sea, tu obligación de mantener la papelería se activa por 5 años más, entonces puede ir a 10 años. Cuando no te piden nada, no te revisan nada, a los 5 años prescribe, pero cuando en esos 5 años te piden algo, pues se va a 10 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora, si hay esas diferencias, oye, fíjate que hace 5 años detecté una diferencia en el pago de la retención de salarios por 50 pesos en enero, por 120 en febrero, por 200 pesos en marzo, por 80 pesos así están llegando, no estoy exagerando, esas cantidades así, esos redondeos casi están llegando. Y entonces, pues me tienes que aclarar, y si no me lo aclaras, pues me las pagas. Entonces muchos contribuyentes dicen, ay, págalas. Pues sí, nada más que son 200 pesos más la actualización y recargos de esa fecha hasta acá. Entonces, pues esos 200 pesos se convirtieron en 2,000 o 3,000 pesos, y que de cada mes, y presentarlas y demás. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la opinión de cumplimiento? Pues ahora ya la opinión de cumplimiento, esas diferencias no me generaban en este momento ningún crédito, no me han generado ningún crédito. Nada más el SAT dice, oye, detecté una diferencia, aclárala o págala. Eso es lo que dice el SAT. Bueno, pues ahora en la opinión van a decirnos que traemos diferencias en ciertos periodos. ¿Y qué va a pasar? Pues en realidad no quiere decir que yo le deba al SAT, porque está en proceso de aclaración, o voy a averiguar o qué. Pero ya saben cómo somos los contribuyentes. Yo quiero que mi proveedor, si quiere que le pague, su opinión esté positiva, puro y santo, si no, no le pago. Pero si resulta que ahora va a decir que tiene una diferencia de impuestos por aclarar, o que pidió prórroga para pagar sus impuestos, también va a decir, o que pidió prórroga y se retrasó, no es negativa, o sea, no le debo impuestos al SAT, en teoría no estoy mal, en teoría, pero va a venir ya todas esas observaciones. Entonces a lo mejor va a ser verde, pero como que amarillo, porque pues tienes unas diferencias, no está en rojo. Sí, entonces, híjole, pues ahí nos va a complicar, porque vamos a ver qué criterios toman tanto las autoridades como algunos clientes para pagarnos cuando en nuestra opinión venga algo en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso también va a cambiar. Vienen algunos cambios en cuanto a las devoluciones. Ya las devoluciones en automático van a ser hasta 10,000 pesos, bueno, eso ya venía desde el año pasado. 10,000, un peso, ya no va a ser devolución en automático, tienes que hacer todo tu trámite para que te devuelvan, y entonces pues aguas, porque también hay muchos errores. Si por ejemplo los FDIs del banco están mal, o los datos de tu banco que metiste para tu devolución están mal, te van a rechazar la devolución. Y ojo, porque desde el año pasado hubo un cambio en este sentido. Si a mí me rechazan una devolución y no reclamo yo ese rechazo, no meto yo mis aclaraciones de ese rechazo, entonces el SAT va a decir, a este vato no le interesa su devolución, por lo tanto ya se cancela y ya no va a poder volver a pedir esa devolución. Ojo con eso, ese cambio del año pasado fue bien drástico. Era muy común, sobre todo en las devoluciones de IVA, que hacíamos una devolución y luego el SAT me pedía, de veras, 30 puntos incongruentes total, o sea, como que se juntaron una mesa y dijeron, se juntaron todos los de edad, ¿qué le pedimos para que no pueda presentarlo? Y pues pídele la carta de la abuelita y el bautizo, y nos piden cada cosa, bueno, y nos daban un plazo. Entonces a veces decíamos, híjole, pues en esos 30 días o 60 días no alcancé a completar todos.
¿qué hacían los contadores o los contribuyentes? ¿Sabes qué? Déjalo que pase y volvemos a meter la devolución en 1 mes, en 3 meses, en 6 meses, ya que tengamos toda la información, volvemos a meterla, pero cuando volvamos a meter la devolución, ya metemos toda esa papelería que sabemos nos van a pedir. Y no pasaba nada. Entonces cuando el SAT volvía a hacerla, decía, pues aquí está ya todo, ahora sí se la autorizo, pero ellos nos pagaban actualizaciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si no le entregas toda la papelería y la información que te pide, el SAT va a dar por cancelada esa solicitud y ya no la vas a volver a solicitar. Eso va a pasar con el IVA, pero también con las devoluciones anuales de las personas asalariadas y demás. Entonces prepárense porque, por ejemplo, ya les está pidiendo mucho. Si tú metes gastos médicos, les está pidiendo hasta la receta y los estudios y el comprobante de que tú fuiste a consulta y que eras tú el que consultó. Entonces, ojo con eso. Pues prácticamente voy a seguir toda la siguiente semana, voy a seguir platicando esta resolución miscelánea. Voy a platicarles cómo nos fue en esta semana en los talleres que vamos a tener, porque van a salir dudas y demás. Entonces, como les digo, esta miscelánea y este año los cambios no fueron de fondo, fueron de forma, pero fueron para hacer la forma más pequeña, más apretada y darnos más presión como contribuyentes en cuanto a nuestras obligaciones. Nos va a tener más vigilado. Ahora el SAT dice, tu factura es falsa hasta que tú me demuestres que es verdadera. Ojo con eso, tenemos que prepararnos desde ahorita, tener documentados, tener correos, tener contrarrecibos firmados. Estamos regresando un poquito al burocratismo en las empresas, porque el SAT dice, pues, si tú no me demuestras que esta operación fue real, que es lo que estamos buscando cuando metemos un sistema, ahorrarnos pasos, ser más eficientes. Aquí el SAT eso no le interesa. Lo que le interesa es que le demuestres que eso se hizo de veras. Pero bueno, ya te lo dejo de tarea. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerda, esto no es personal, son solo negocios. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.